Joao era un hombre marcado por el pasado. Un antiguo cómplice en crueles planes, que manipulaba y perjudicaba a cualquiera que se cruzara en su camino. Pero su vida dio un vuelco cuando el Espíritu Santo entró en su corazón, transformándolo por completo. Ahora, con su alma restaurada y una nueva misión, Joao se enfrenta al mayor desafío de todos: perdonar al hombre que intentó destruirlo, su antiguo compañero en el crimen, Rafael. Con una brutal traición aún fresca en su memoria, Ion se encuentra rodeado de enemigos, acusado falsamente de crímenes que no cometió, y con su reputación en ruinas. A cada paso, la sombra de su pasado intenta arrastrarlo de vuelta a la oscuridad. Pero cuando Rafael, ahora en problemas, pide verlo en prisión, Ion se ve obligado a enfrentar su mayor dilema: ¿realmente puede perdonar a quien le ha hecho tanto daño? ¿Y si no lo consigue, se desmoronará todo lo que construyó? En medio de amenazas, falsas acusaciones y una lucha interna para no ceder al odio, Ion se enfrenta a la última prueba de su fe. ¿Podrá mantenerse firme en su misión, o Rafael lo arrastrará de vuelta al abismo? Si tú también crees en el poder transformador de la fe, suscríbete ahora a nuestro canal y no te pierdas el emocionante desenlace de esta historia. Siga de cerca lo que sucede cuando la fe se pone a prueba hasta el límite. Ion nunca fue un hombre conocido por su bondad. Desde una edad temprana, había aprendido que la vida era un campo de batalla, y que ganar significaba superar a los demás, incluso a costa del dolor y el sufrimiento de los demás. Criado en un ambiente donde las dificultades financieras y emocionales marcaban a cada miembro de su familia, Joao se acostumbró a creer que el mundo era un lugar cruel y que para sobrevivir él también tendría que serlo. Cuando era adolescente, Ion comenzó a dar forma a su oscuro carácter. Las peleas en la escuela eran frecuentes, y su placer no estaba solo en ganar, sino en humillar a sus oponentes. Comenzó a manipular a sus colegas, buscando ventaja en todas las situaciones. La amistad, para él, no era más que una moneda de cambio. En su juventud, Ion se sumergió en planes para enriquecerse de una manera deshonesta, lo que le trajo dinero, pero también aislamiento emocional. Era temido y respetado, pero nunca amado ni comprendido. En su corazón, creía que el amor era debilidad. Pasaron los años y Joao construyó una carrera, pero su éxito profesional llegó a expensas de muchos. Con su habilidad para manipular y engañar, ascendió en vida, pero creaba enemistades donde quiera que iba. Su conciencia, sin embargo, estaba adormecida. Creía que el éxito justificaba los medios. Pero entonces algo empezó a cambiar. Joao, que siempre tenía facilidad para dormir, comenzó a sufrir insomnio. El silencio de la noche, que antes había sido un bienvenido descanso de su agitada rutina, ahora estaba lleno de pensamientos incómodos. Comenzó a recordar los rostros de las personas a las que había dañado, los compañeros de trabajo a los que había engañado, los amigos que había usado y abandonado. La sensación de que algo andaba profundamente mal en su vida comenzó a crecer dentro de él. Una noche, después de otro día de acciones egoístas, Ion estaba sentado en su sala de estar, con la tenue luz iluminando solo una esquina de la mesa. El silencio era pesado y sintió una molestia en el pecho. En un arrebato, decidió recoger una vieja Biblia que estaba olvidada en un estante. Él no era religioso, y esa Biblia había pertenecido a su madre, quien siempre lo había alentado a tener fe, pero Ion nunca la creyó. Sin embargo, en ese momento, algo le hizo abrirla. Sus ojos se posaron en un versículo que no entendía del todo, pero que lo inquietaba. Romanos 8, 9, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esas palabras, especialmente si es que el Espíritu
De Dios mora en vosotros, resonaron en su mente. Releyó el versículo varias veces, tratando de entender por qué lo conmovió tanto. De repente, escuchó una voz interior, clara y firme, pero al mismo tiempo suave, que decía: el Espíritu Santo entrará en ti con estas 11 palabras muy poderosas. Juan, todavía confundido, no estaba seguro de lo que esto significaba, pero sentía una urgencia en su corazón. Era como si se hubiera abierto una puerta que ni siquiera sabía que existía. A partir de ese momento, Joao comenzó a buscar más. Comenzó a leer la Biblia con regularidad, algo que nunca imaginó hacer, y comenzó a orar. Sus oraciones eran sencillas al principio, pero sinceras. Pidió comprensión, dirección, algo que pudiera calmar el vacío que crecía en su interior. En una de estas noches, durante una oración particularmente intensa, las 11 palabras mencionadas por la voz aparecieron en su mente: perdona a los demás, así como yo. He perdonado a ti. Asterisco asterisco, esas palabras le cayeron como un relámpago. Comprendió, en ese momento, que el perdón era la clave para la transformación que había estado buscando. John se dio cuenta de que había pasado su vida lastimando a los demás, y que para liberarse de esa prisión interior, necesitaba aprender a perdonar, tanto a los demás como a sí mismo. El viaje de Juan hacia la redención comenzó a partir de ese momento. Sabía que el cambio no sería fácil, que tendría que enfrentar sus errores y enfrentar a las personas a las que lastimó. El primer paso fue confrontar tu propia conciencia, admitiendo tus errores y aceptando la necesidad de cambiar. En lo profundo de su corazón, sintió que el Espíritu Santo comenzaba a habitar dentro de él, guiando sus decisiones y ofreciéndole una paz que nunca antes había experimentado. Juan, que antes había sido impulsado por el deseo de ganar a cualquier precio, ahora sentía un profundo deseo de corregir el mal que había hecho. La primera persona a la que pidió perdón fue a un viejo amigo de la infancia, Pedro, a quien había traicionado en un negocio hace años. Pedro se sorprendió por la actitud de Joao, pero aceptó sus disculpas. Este momento marcó el inicio de un largo proceso de reconciliación. Sin embargo, el viaje de Joao no estuvo exento de desafíos. Muchas de las personas a las que había dañado no estaban dispuestas a perdonarlo de inmediato. Algunos lo acusaron de actuar por interés propio, otros simplemente no creían en la sinceridad de su transformación. Pero Joao no se dejó sacudir. Sabía que el verdadero cambio no era instantáneo y que tenía que persistir. Con el tiempo, John comenzó a darse cuenta de que el Espíritu Santo estaba obrando dentro de él de maneras sutiles pero poderosas. Sentía una paz creciente en su corazón, incluso frente a las dificultades. El deseo de seguir dañando a los demás ha desaparecido, reemplazado por una genuina voluntad de ayudar y hacer el bien. Su antigua vida, basada en el egoísmo y la manipulación, parecía cada vez más lejana. Pero esta transformación no se produjo sin resistencia. El ambiente en el que Juan vivía y trabajaba todavía estaba lleno de tentaciones, de personas que lo animaban a volver a sus viejas costumbres. En varias ocasiones, Juan se sintió tentado a actuar como antes, especialmente cuando las cosas no salieron como él había esperado. Pero cada vez que surgía la tentación, recordaba las 11 palabras que lo habían transformado. Perdona a los demás, así como yo te he perdonado a ti. La fe de Juan fue probada de varias maneras. Perdió amigos, oportunidades de negocio, e incluso fue ridiculizado por quienes no creían en su transformación. Pero perseveró, sabiendo que estaba en el camino correcto. Y con el tiempo, las personas a su alrededor comenzaron a notar el cambio. Ahora, Juan se enfrentaba a un nuevo desafío, no solo mantener su propia transformación,
sino también ayudar a otros a encontrar el camino de la redención. Sabía que muchos a su alrededor vivían de la misma manera que él lo había hecho antes, buscando el éxito a cualquier costo, lastimando a los demás sin pensar en las consecuencias. Sintió el llamado de compartir su historia, de demostrar que con el poder del Espíritu Santo, cualquiera podía cambiar. La transformación de John había sido un milagro, algo que nunca creyó posible. Después de años de ser un hombre frío, egoísta y cruel, el Espíritu Santo lo había tocado de una manera tan profunda que su vida nunca volvería a ser la misma. Ahora, se encontraba en una nueva fase de su camino. No le bastaba con cambiar sus propias actitudes, sentía que tenía una vocación mayor, algo que lo impulsaba a compartir esta transformación con los demás. Después de meses de buscar el perdón y la reconciliación con aquellos a quienes había ofendido, John comenzó a sentir una inquietud en su espíritu. A pesar de que había reparado algunos de sus errores, todavía se dio cuenta de que las personas a su alrededor, muchas de las cuales vivían de manera similar a su antigua vida, estaban atrapadas en un ciclo de egoísmo, ambición desenfrenada y maldad. Vio los rostros de sus antiguos compañeros de trabajo y amigos, que todavía se manipulaban y se lastimaban entre sí, sin darse cuenta del vacío que generaba en sus almas. John sabía Que, al igual que él, necesitaban algo más, algo que llenara sus vidas de paz y propósito. Un día, mientras oraba en su pequeña habitación, escuchó una nueva voz en su corazón. No era una orden, sino una inspiración, una urgencia que no podía ignorar. Ve y comparte lo que he hecho en tu vida. ***, Juan sabía que esta era su misión. El Espíritu Santo no había transformado su vida solo para su propio beneficio, sino para que pudiera ayudar a otros a encontrar el mismo camino. Sin embargo, esta nueva misión no sería fácil. John comenzó a hablar con algunos de sus viejos amigos sobre su mudanza y lo que lo había llevado a ella, pero la recepción fue fría, por decirlo menos. Muchos lo veían con recelo. ¿Te has convertido ahora en predicador?, se burlaron algunos. Otros simplemente lo ignoraron, riéndose a sus espaldas y creyendo que era solo una fase pasajera. Juan, sin embargo, no se dejó sacudir. Recordó las 11 palabras que habían transformado su vida. Perdona a los demás, así como yo te he perdonado a ti. Sabía que parte de su misión implicaba paciencia y perseverancia. Si Dios lo había perdonado y le había dado otra oportunidad, entonces también debería tener paciencia con aquellos que aún no entendían el camino de la redención. Comenzó a asistir a una pequeña iglesia local, donde sintió que podía encontrar la fuerza para su viaje. Allí conoció a personas que compartían su fe y que le animaban a continuar con su misión. Con cada encuentro, Juan sentía que el Espíritu Santo actuaba más profundamente en su vida, guiando sus pasos, llenándolo de coraje para continuar, incluso frente a las dificultades. John también se dio cuenta de que para ser realmente eficaz en ayudar a los demás, tendría que enfrentarse a algunos desafíos de su pasado que aún no se habían resuelto por completo. Uno de estos problemas era la relación con su familia. João provenia de una familia dividida, llena de rencores y viejas heridas. Su padre, un hombre estricto y austero, nunca lo había apoyado en sus decisiones, y los dos tenían una relación distante durante años. John había albergado resentimiento hacia su padre. Sentía que nunca había sido un ejemplo de amor y comprensión, y eso lo había moldeado en un hombre frío y distante. Pero ahora, con su corazón transformado, Juan sintió que necesitaba buscar la reconciliación con él. Fue entonces cuando, después de semanas de oración y meditación, Joao tomó la decisión de visitar a su padre, que vivía en una pequeña granja en las afueras de la ciudad. El viaje hasta allí estuvo cargado de tensión. Juan sabía que sería difícil abrir su
corazón a un hombre que nunca había mostrado afecto, pero también sabía que el Espíritu Santo lo estaba guiando. Al llegar a la casa de su padre, Jon encontró a un hombre mayor, más cansado, pero todavía con la misma postura rígida de antes. Se sentaron en el porche de la casa, donde el silencio era la primera barrera. Finalmente, Joao rompió el silencio. «Papá, vine aquí porque necesitamos hablar. Sé que nuestra relación nunca ha sido buena, pero he cambiado. Quiero arreglar las cosas. Quiero pedir perdón si en algún momento te hice daño». Al principio, su padre guardó silencio. Esas palabras parecían difíciles de procesar. Siempre vio a Joao como un reflejo de sí mismo, alguien que no mostraba debilidad, que enfrentaba la vida con dureza. Ver a su hijo ahora, humilde, buscando la reconciliación, lo conmovió profundamente. «Nunca pensé que te oiría decir esas palabras, Jon», dijo al fin. «Pero si estás dispuesto a cambiar, tal vez yo también debería hacer lo mismo». Esas palabras conmovieron profundamente a Juan. Por primera vez, vio en su padre una chispa de vulnerabilidad, algo que nunca antes había visto. Pasaron el resto de la tarde hablando, recordando momentos del pasado, compartiendo heridas, pero también allanando el camino para el perdón y la sanación. Fue un proceso largo, y Juan sabía que esta reconciliación sería continua, pero el primer paso ya estaba dado. En los meses siguientes, Joao comenzó a dedicarse aún más a su misión. Comenzó a organizar pequeños grupos de estudio y oración, donde compartía su experiencia y ayudaba a otros a comprender el poder transformador del Espíritu Santo. Con cada encuentro, vio vidas que se tocaban, corazones endurecidos que comenzaban a abrirse, personas que buscaban el perdón y la reconciliación en sus propias vidas. Sin embargo, Joao también enfrentó oposición. No todos querían escuchar su mensaje. Muchos de sus antiguos compañeros de trabajo seguían viviendo de la misma manera que antes, y ahora veían a Jon como una amenaza. «¿Cree que es mejor que nosotros?», murmuraron a sus espaldas. Algunos incluso trataron de perjudicarlo, saboteando su negocio y creando rumores sobre su nueva vida. Joao sintió el peso de estas oposiciones, pero no se dejó sacudir. Sabía que el camino de la redención estaba lleno de desafíos, pero también estaba convencido de que el Espíritu Santo estaba con él en cada paso del camino. Y en cada dificultad, se aferraba a las palabras que habían transformado su vida. «Perdona a los demás, así como yo te he perdonado a ti». Jon había dedicado su nueva vida a difundir el amor y el perdón que había recibido. Sabía que con el Espíritu Santo a su lado, podía transformar vidas de la misma manera, que la suya había sido cambiada. Pero a medida que profundizaba en su misión, también se dio cuenta de que caminar en fe no estaba exento de obstáculos. Su relación con su padre había sanado lentamente, y sus acciones en su pequeña comunidad comenzaron a ganar reconocimiento. Las reuniones de oración y los grupos de estudio bíblico que organizó trajeron consuelo y esperanza a personas que, como él, habían vivido vidas de dolor y resentimiento. Sin embargo, a medida que su presencia en la comunidad crecía, Jon comenzó a notar algo extraño. Una sombra de su pasado estaba a punto de volver a su vida, y llegó en la forma de un viejo conocido, Rafael. Rafael había sido uno de los primeros cómplices de Joao en sus acciones ilícitas en los años en que vivió para la codicia y el poder. Juntos, habían establecido planes y manipulado a varias personas, aprovechándose de la confianza de los demás para su propio beneficio. A pesar de haberse alejado de este mundo, Joao sabía que Rafael seguía inmerso en su vida de artimañas y engaños. Una tarde, cuando Jon salía de la iglesia donde estaba ayudando en un evento comunitario, vio a Rafael apoyado en su auto, esperándolo. Con un cigarrillo en la mano y su habitual mirada cínica,
Rafael sonrió al ver acercarse a Joao. John. ¿Cuánto tiempo ha pasado, hermano?, dijo Rafael, con la voz cargada del tono de ironía que Joao conocía bien. John se detuvo un momento, sintiendo una tensión familiar en el aire. No esperaba encontrarlo tan pronto y, sinceramente, esperaba no volver a cruzarme en su camino. Pero allí estaba Rafael, como un fantasma del pasado, listo para arrastrarlo de vuelta a la oscuridad que había dejado atrás. Rafael, respondió John, tratando de mantener la calma. ¿Qué quieres? Rafael soltó una breve carcajada. Escuché que has cambiado tu vida. Ahora te has convertido en un hombre de fe. Pero, déjame decirte algo, Joao, una vez en el juego, siempre en el juego. Tú y yo sabemos cómo funciona este mundo. La moralidad no paga las facturas. Joao sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Rafael le trajeron recuerdos de una vida que quería olvidar. Sin embargo, algo dentro de él, la paz que el Espíritu Santo le había traído, le daba la fuerza para no caer en provocaciones. Ya no soy ese hombre, Rafael. Cambiado. Y te digo que tú también puedes cambiar. Hay algo mucho más grande que esto en lo que estás viviendo, dijo John con firmeza, pero sin hostilidad. Rafael hizo una mueca, visiblemente molesto por la respuesta de Joao. No vengas conmigo con esta charla de redención, Joao. Tengo una oferta para ti, algo grande, que nos hará ganar mucho dinero. Y sé que todavía tienes la habilidad. Podemos volver a la cima juntos. La invitación fue hecha, y Juan supo que esto era una prueba. No necesitó tiempo para pensar. La vida que ofrecía Rafael era una cárcel disfrazada de éxito. John negó con la cabeza. No me interesa. Mi vida ha cambiado, y nada en el mundo me hará volver a ser lo que éramos antes. Rafael se acercó, con el rostro endurecido y los ojos llenos de ira. Te arrepentirás, João. Nadie se va de este juego sin pagar un precio. Rafael se fue con la clara amenaza flotando en el aire, y Joao supo que esta conversación no terminaría tan fácilmente. En los días siguientes, comenzó a sentir los efectos del rechazo. Ciertos contratos y acuerdos que había firmado en los últimos meses comenzaron a desmoronarse. Las personas con las que tenía buenas relaciones comerciales dejaron de responder a sus llamadas telefónicas y comenzaron a circular rumores sobre su conducta en la comunidad. Todo quedó claro cuando, una mañana, Joao fue sorprendido por dos policías que llamaban a su puerta. Le informaron que estaba siendo investigado por fraude y robo de una gran suma de dinero de un negocio local. Las acusaciones parecían provenir directamente de su pasado, cuando estaba involucrado en planes, pero esta vez era innocent. Joao sabía exactamente quién estaba detrás. Rafael. Sentado en la comisaría, Joao sintió un torbellino de emociones en su interior. El miedo, la ira y la frustración luchaban por dominar su corazón, pero también sabía que esta era su verdadera prueba de fe. El Espíritu Santo lo había transformado, pero ahora, todo lo que había construido estaba en riesgo y necesitaba decidir cómo responder. Cerró los ojos y oró en silencio, buscando la paz que había sentido tantas veces desde su transformación. Perdona a los demás, así como yo te he perdonado a ti. Asterisco las 11. Palabras que habían cambiado su vida volvieron a su mente, y John respiró hondo, permitiendo que la paz de Dios lo inundara una vez más. Incluso frente a la injusticia, sabía que el camino de Dios no era el de la venganza, sino el del perdón. Los días siguientes fueron difíciles. Joao fue retirado temporalmente de sus actividades, y la investigación se prolongó. Fue ridiculizado por muchos que creyeron en las acusaciones, y se extendieron rumores en torno a su nombre. Rafael, por su parte, permanecía en silencio, mirando desde lejos,
probablemente esperando a que Juan se rompiera. Pero algo increíble comenzó a suceder. Personas de la iglesia y de la comunidad, que anteriormente se habían beneficiado del apoyo y la orientación de Joao, comenzaron a hablar en su defensa. Varios testificaron sobre el impacto positivo que John había tenido en sus vidas y, poco a poco, la verdad comenzó a salir a la luz. Un antiguo colega de Rafael, arrepentido de haber participado en el montaje contra Joao, apareció y reveló el plan que Rafael había urdido para incriminarlo. Los cargos contra John fueron retirados y fue absuelto de cualquier delito. Pero más que eso, la forma en que manejó la situación, manteniendo su fe y nunca cediendo al odio o la venganza, conmovió profundamente a todos los que lo observaban. Muchos, que anteriormente habían dudado de su transformación, llegaron a ver a Juan como un verdadero ejemplo del poder de Dios. Cuando todo terminó, John se sintió más fuerte que nunca. Sabía que, aunque esa prueba había sido difícil, su fe se había profundizado aún más. Se dio cuenta de que su misión apenas comenzaba. Al final de ese periodo oscuro, John comprendió que el perdón y la fe no solo habían transformado su vida, sino que tenían el poder de transformar las vidas de quienes lo rodeaban, incluso en medio de las pruebas más grandes. Después de la terrible experiencia que John había enfrentado con las falsas acusaciones, su vida dio un giro diferente. Las personas que antes habían dudado de su transformación comenzaron a ver en él un ejemplo vivo de lo que la fe puede hacer. Sintió que había alcanzado un nuevo nivel de paz y que su misión de ayudar a otros a encontrar la redención era más fuerte que nunca. La iglesia local, donde John había encontrado refugio durante su transformación, lo invitó a liderar un grupo de personas que necesitaban ayuda, especialmente aquellos que, como él, estaban tratando de redimirse de vidas marcadas por el mal. João aceptó el llamado con alegría y comenzó a dedicarse aún más a esta misión. Sin embargo, sabía que todavía había una persona con la que necesitaba reconciliarse: su viejo amigo y cómplice, Rafael. Rafael, furioso por haber sido expuesto y humillado, había desaparecido por un tiempo. John sabía que no podía seguir adelante por completo sin enfrentarse a Rafael. Por última vez, oraba constantemente por fortaleza y guía sobre cómo manejar esta confrontation. El perdón era uno de los pilares de su nueva vida, y sabía que para seguir su camino de fe, tendría que enfrentarse al hombre que intentaba destruirlo. Un día, cuando Juan estaba terminando una reunión de oración, recibió un mensaje. Sorprendent. Rafael había sido arrestado, acusado de estar involucrado en crímenes aún mayores, y pedía verlo. John sintió una mezcla de emociones. Una parte de él aún recordaba la traición y la amargura, pero otra parte, la más fuerte, le recordaba el poder del perdón. Al día siguiente, Joao fue a la cárcel donde estaba detenido Rafael. El ambiente era opresivo, los sonidos de las puertas de metal chirriantes y los gritos ahogados de los otros prisioneros hacían que la atmósfera fuera pesada. Joao sintió un escalofrío en la espalda al pasar por los pasillos. Cuando por fin llegó al salón, vio a Rafael sentado al otro lado del cristal, esposado, con un semblante más cansado que antes. Rafael miró a Joao durante unos segundos antes de hablar. Había una mezcla de ira y arrepentimiento en sus ojos. ¿Por qué has venido?, preguntó Rafael, tratando de sonar desafiante, pero su voz era débil. João respiró hondo antes de responder. Vine porque, a pesar de todo lo que pasó, te perdono. Rafael resopló, pero su expresión cambió. La frustración era evidente. ¿Disculpa? ¿Es a eso a lo que te refieres? ¿De qué sirve esto ahora? Estoy atascado. Mi vida ha terminado, ¿y crees que unas pocas palabras cambiarán eso? Joao sabía que no iba a ser fácil, pero también sabía que era un momento decisivo.
tanto para él como para Rafael. Recordó su propia transformación y las 11 palabras que cambiaron su vida. Perdona a los demás, así como yo te he perdonado a ti. Esa verdad fue la clave para romper las cadenas que ataban a Rafael, tal como una vez liberaron a Juan. No se trata de cambiar lo que pasó, Rafael, dijo Joao con calma. Se trata de cambiar lo que todavía te puede pasar. Viví años de mi vida creyendo que no había esperanza, que el mundo era solo crueldad. Pero Dios me mostró que hay otra manera de vivir. No vine aquí para acusarte ni para humillarte. Vine porque, a pesar de todo, sigo creyendo que se puede cambiar, tal como lo hice yo. Rafael guardó silencio. Esas palabras parecieron penetrar las capas de ira y cinismo que llevaba. Por más que trató de resistirse, algo dentro de él comenzó a romperse. ¿Cómo puedes creer eso?, preguntó Rafael, con la voz quebrada. Traté de Destroyed. Te tendí una trampa. ¿Por qué no me odias? Joao miró directamente a los ojos de Rafael y dijo: porque el Espíritu Santo entró en mi vida y me mostró lo que es el verdadero perdón. Me enseñó a amar incluso a aquellos que me lastimaron. Elijo perdonar porque he sido perdonado. Todos tenemos una oportunidad de redención, Rafael, incluso tú. Rafael se quedó quieto. Por primera vez, las palabras de Juan parecieron tocar su corazón. No supo qué responder. La dureza que había arrastrado durante años Comenzaba a dissolverse. Por primera vez, Rafael se dio cuenta de que tal vez había una oportunidad, una esperanza, incluso para él. No sé si puedo cambiar, dijo Rafael, bajando la cabeza. Todos podemos, respondió John con firmeza. Pero tienes que quererlo. Dios te está dando esta oportunidad, Rafael. Solo tienes que aceptarlo. Joao sabía que Rafael no se transformaría de la noche a la mañana, pero ese momento plantó una semilla. Sintió que su misión allí estaba cumplida. Antes de irse, Juan se acercó al vaso y dijo: cuando esté listo, estaré aquí. No te rindas. Cuando salió de la cárcel, Joao sintió una profunda paz. Se había enfrentado al último fantasma de su pasado, y ahora era verdaderamente libre. Sabía que su viaje había terminado. La misión de perdonar y llevar a los demás al perdón había llenado su vida, con un propósito que nunca había imaginado que tenía. En las semanas que siguieron, la vida de John continuó floreciendo. Se convirtió en una figura importante en su comunidad, ayudando a las personas a encontrar la redención, tal como él la había encontrado. Su nombre, que antes se asociaba con la maldad y el engaño, ahora era sinónimo de esperanza y cambio. En cuanto a Rafael, llegó la noticia de que había comenzado a asistir al grupo de capellanía en la cárcel, buscando una transformación en su propia vida. John sabía que el viaje de Rafael sería largo, pero creía que el perdón y la fe podían cambiar cualquier corazón, sin importar cuán endurecido estuviera. Y así, Juan terminó su misión con un corazón lleno de paz, sabiendo que su vida había sido guiada por el Espíritu Santo. Había enfrentado sus errores, había perdonado a sus enemigos y había ayudado a otros a hacer lo mismo. Ahora, su historia se convirtió en un ejemplo de que, con fe y perdón, cualquiera puede encontrar la redención.